La incertidumbre es esa sensación de inseguridad, de desconfianza, de temor hacia el futuro, de no tener certeza o control de lo que va a suceder, de lo que va a venir. Incómoda sensación. En el desierto el pueblo de Israel sintió incertidumbre, pero ¿cómo reaccionó? ¿Cómo debió reaccionar? ¿Cómo reaccionamos nosotros y cómo debemos reaccionar? Es lo que vamos a estar tratando hoy en este nuevo episodio, en esta nueva reflexión sobre en el desierto, incertidumbre. Bienvenidos a este espacio de amor, de expansión y de trascendencia en nombre de la Iglesia de Cristo aquí en San Antonio de los Altos y mi persona, Carlos León. Te damos la bienvenida semana a semana y te damos las gracias por seguirnos acompañando. Te agradecemos que pares el video un momento y te suscribas y recuerda compartir, porque así podemos ayudar a más personas que están en desierto, sufriendo, sin herramientas, no viendo salidas cuando las tienen allí, las tienen en Dios, las tienen en su palabra y bueno, no las han conseguido, y para eso estamos en estos espacios, para tratar de ayudar a la mayor cantidad de personas posibles que están sufriendo y solo. Tremendo. Entonces, bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. Y sí, incertidumbre vemos que sintió el pueblo de Israel en Éxodo capítulo 32, sintió temor, sintió miedo. Éxodo capítulo 32, Moisés ya tenía como 40 días en la montaña, en el monte, en Sinaí, como vimos la semana anterior, en el prepacto. Dios, la montaña, ¿recuerdan? Dios manifestándose en el desierto, mostrando ese deseo profundo de querer tener una relación con nosotros basada en promesa, basada en compromiso, basada en amor. Principalmente se manifiesta, baja de los cielos, teofanía, se manifiesta en esa montaña de manera milagrosa. La montaña tiembla, fuego, hay humo y fuego en la montaña, nubes, como que si fuera un volcán, y por supuesto truenos, relámpagos, voz de trueno de parte de Dios. Y ahí está Moisés recibiendo toda la información que Dios quería para el pueblo de Israel. No eran 10 mandamientos solamente como las personas suelen recordar. Dios quería cuidar en todos los sentidos del pueblo de Israel, quería formarlos como una nación con la mayor y la mejor información posible para que, bueno, prosperar en todos los sentidos. Entonces vemos que Dios le da leyes religiosas o rituales, también para que el pueblo pueda acercarse a Él de la mejor manera posible, para que pueda desarrollar una relación con Él, con el Altísimo, con Elohim, con el Dios de los cielos, el Dios eterno. También le da leyes, no solamente ceremoniales, rituales, sino también le da leyes civiles, el trato hacia las personas, leyes morales, leyes como una constitución, como lo que nosotros tenemos en nuestros países, esa constitución de la cual se desprenden una cantidad de leyes, que elegir esas leyes que vienen de esas asambleas nacionales o de esos congresos. Bueno, es lo que vemos aquí, pero no de parte de hombres, sino imagínate, la mejor constitución dada por Dios. Este Antiguo Testamento, sobre todo la Torá, estos libros de las leyes, vemos a Dios entonces dándole aquí con Moisés estas leyes. Entonces, no solamente ceremoniales civiles, sino también sanitarias, para evitar epidemias que acabaran o diezmaran al pueblo. Entonces, económicamente, cómo tenía que aprovechar las bondades de la tierra, los negocios, todo eso. El trato hacia el más desvalido, hacia el más necesitado. Entonces, Dios le da o cubre completamente al pueblo de Israel leyes que hasta el día de hoy, como son dadas por Dios, cuando tú las aplicas en el plano terrenal, en el plano temporal, que Dios se la dio también para aplicarla no solamente en el plano eterno, sino en el temporal, por supuesto vemos la consecuencia que tiene para Israel hasta el día de hoy, de manera positiva y poderosa. Una nación de apenas 3 millones de personas allá aproximadamente en el Medio Oriente, y quizás hasta 17, 18 millones de personas a nivel mundial, una nación muy próspera, con la mayor cantidad de premios Nobel como nación en su haber, siendo los israelitas, o capitalizan muchos avances tecnológicos y científicos a nivel mundial, grandes empresas dirigidas por judíos, grandes incluso a nivel económico, a nivel financiero, a nivel bancario, grandes fondos de cobertura, grandes bancos, en manos de o liderizados por estas personas. Entonces,
Yo no estoy diciendo que sean perfectos, no estoy diciendo que sean personas que no cometan errores, o una nación que no comete errores, pero lo que estoy diciendo es que es una nación que en medio de la dificultad y estando al borde del exterminio varias veces, no solamente con Hitler, sino muchas veces en su historia, es una nación que en medio de la nada, y siendo tan poco, no siendo 300, 500, 1.000 millones de habitantes, o más de 1.000 millones de habitantes como los chinos, siendo tan pocos, tienen tanto poder concentrado. ¿Por qué? Porque han sabido aprovechar estas leyes, estas normas, estas recomendaciones que Dios da en el Antiguo Testamento para que tengan la mejor vida posible aquí en la tierra mientras que llegan a los cielos. Lamentablemente después muchos de ellos rechazaron al Mesías, pero muchos de ellos también lo aceptaron al Mesías y ahora profundizaron más esas bendiciones espirituales. Moisés está recibiendo estas leyes, está recibiendo estos mandamientos, está recibiendo en el desierto esta gran bendición para preparar una nación de esclavos en una nación poderosa. Ahora, cuando está ya en capítulo 31, versículo 18, Dios termina de darle todos los mandamientos, todas las leyes. En el capítulo 32 vemos que el pueblo se acerca a Aarón y dice, mira, este hombre que nos trajo hasta aquí, mira, no sabemos nada de él, no sabemos qué le aconteció, y con incertidumbre, mira, se acercan a Aarón y le exigen, porque lo que vemos allí es una imposición del pueblo hacia Aarón, le exigen que les haga un ídolo, en este caso, un dios, para sacarlos, para que los guíe ahora en su travesía. Entonces, por la incertidumbre, porque no tenían certeza de si Moisés iba a venir o no, no tenían certeza de Dios sobre todo, porque aquí comienzan errores que nosotros vemos hasta el día de hoy en las iglesias modernas, en las iglesias actuales, en muchos grupos religiosos también, personas que dependen del hombre para mantener su fe y su certeza de lo espiritual. Entonces, como no estaba Moisés, en vez de ellos depender de Dios, que lo acababan de ver semanas atrás, moviéndose en la montaña, moviéndose y bajando milagrosamente allí en Sinaí, en vez de esperar en ese Dios y tener la certeza de que todo iba a salir bien y que en cualquier momento iba a aparecer, no, ellos presionaron a Aarón y desde la incertidumbre, desde ese miedo, se movieron y bueno, un desastre, agarraron, le insistieron a Aarón para que les hiciera un ídolo. Aarón, lamentablemente, porque eso es lo que pasa cuando uno no tiene certeza, cuando uno no tiene convicción, cuando uno no tiene fe. Y lo tenían todo, porque de ahí tenían comida, ahí tenían bebida, o sea, estaban cubiertos por Dios. Y estaban juntos. Moisés estaba solo en la montaña arriba, sin comer y sin beber 40 días, y sin embargo, tenía toda la certeza del mundo porque estaba cerquita del Padre y estaba ahí hablando con Dios. Mira la diferencia, alguien sin comer y sin beber por 40 días, que eso es imposible porque tú puedes aguantar de pronto 40 días sin sólido, pero sin líquido, sin beber 3 días, sin beber nada, cuando mucho, ¿no? O sea, es tremendo, ¿no? Lo que vemos allí, el milagro de Moisés, cómo es sostenido por Dios sin tener nada, porque estaba pegadito a él. Y es lo que sucede cuando tú estás en el desierto, por más que no tengas nada, pero si estás pegadito a Dios, esa fe te va a sostener, te va a dar fuerza sobrenatural para seguir adelante, un día más, un mes más, una semana más, para continuar avanzando en ese desierto mientras que llegas a la tierra prometida o mientras que llegas a ese oasis para reabastecerte, para fortalecerte, renovar tus fuerzas y seguir adelante. El pueblo lo tenía todo y sin embargo, a pesar de que lo tenía todo, miren el comportamiento. Tenían todas sus necesidades cubiertas, pero bueno, lamentablemente hay mucha gente que le falta fe, necesita ver, necesita como tener control. Porque al final no tenemos control de nada, pero ese falso control que lo da esa cierta seguridad, esa cierta certeza de ver cosas y controlar cosas, controlar un ídolo, controlar a Moisés, verlo allí, esa engañosa sensación de control que nunca llegamos a tener completamente, por supuesto traicionó al pueblo de Israel porque se dejaron gobernar por las emociones, se dejaron gobernar por la incertidumbre. Y es lo que sucede cuando tú te dejas gobernar por las emociones. Lamentablemente o favorablemente, como lo quieras ver, nosotros los seres humanos nacemos con emociones y morimos con emociones. Yo digo que el problema no son las emociones en sí,
porque no son ni buenas ni malas, son emociones, nacemos con ellas, morimos con ellas, con tristeza, con miedo, con alegría, con ira, y cada una tiene su luz y su sombra. Por ejemplo, la tristeza te puede llevar a reflexionar, el miedo te puede llevar a protegerte, cuidado, la ira el enojo te puede llevar a poner límites, o sea, tiene luces y sombras. Si tú te cedes, no la gestionas de manera correcta, por supuesto, como te dije, o sea, cada una te puede llevar a sacar ventaja. El problema del pueblo de Israel es que se descontroló. La ciencia dice que por lo menos en un 85% nosotros somos seres emocionales y solamente un 15% seres racionales, que nuestras decisiones son basadas principalmente en las emociones. Sí, pero cuando tú tienes el Espíritu de Dios y cuando tú eres un hombre o una mujer de Dios, debería controlarte es el Espíritu de Dios y no tus emociones, porque cuando te controla tus emociones tenemos el mundo que tenemos hoy en día, ¿no? Esa es la consecuencia. Mira, en la época post-COVID que estamos viviendo, miren el desastre de mundo que tenemos a nivel emocional, a nivel familiar, a nivel relacional, a nivel existencial, ¿no? Entonces, porque no están controlados sino por las emociones. Las emociones son tan cambiantes y son tan efímeras y son tan poco confiables cuando ellas nos gobiernan. Pero si te gobierna el Espíritu de Dios, hay verdadera certeza, hay verdadera convicción, tienes verdadera seguridad del futuro. Entonces es la invitación que queremos hacerte hoy en tu desierto, porque mira lo que terminó haciendo el pueblo de Israel: un becerro de oro, agarró a Aarón, pidió los aretes de todos los que estaban allí, los 2 millones de personas aproximadamente, de aros de oro. Entonces eso lo fundió y bueno, sacó este becerro de oro de aproximadamente entre 30 y 40 kilos aproximadamente. Y bueno, y le dijo a Israel: aquí está tu becerro de oro, aquí está tu Dios, y bueno, mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Y miren cómo, y eso sucede en muchas religiones hoy en día, disfrazan la idolatría en adoración a Dios. Lo vemos en la iglesia católica, lo vemos muchas veces en la iglesia evangélica, que también idolatra a los pastores, y es adoración a Dios, pero no es lo que diga el pastor y no lo que diga la Biblia. Y lo vemos en muchos grupos más religiosos, lo vemos en otros espacios también fuera del cristianismo. Ahora, cuidado con eso, porque se puede disfrazar, como lo vemos aquí Aarón, disfrazando la idolatría como adoración a Dios. Mañana vamos a hacer fiesta a Jehová. Tremendo error. Ahora, cuando Dios interviene, bueno, entonces beben, hacen lo que, un desastre, o sea, se descontrola y se desenfrena incluso a nivel sexual, orgía, o sea, un desastre, porque bueno, para nosotros nos puede hacernos mucho ruido, incluso que cómo se atrevieron hasta hacer orgías y todo, banquetes, o sea, todas esas cosas, pero era una práctica común en las tribus de esa época, los grupos alrededor de Israel de esa época. Era una práctica común, hasta la orgía era una práctica común, entonces, y lamentable. Ahora, Dios le dice a Moisés: mira, baja, porque este pueblo se desenfrenó, un desastre. Moisés baja, y bueno, cuando los ve, y va bajando con las tablas de la ley, se indigna tanto que rompe las tablas. Imagínense lo indignado que estaba, porque esas tablas, dice allí que fueron escritas directamente por el dedo de Dios, y cómo Moisés se atrevió a romperlas, ¿no? Imagínate lo indignado que estaba. Y cuando va a donde Aarón, le dice a Aarón, bueno, y Dios interviene antes con Dios, Moisés interviene con Dios y le dice: no extermines al pueblo, por favor. Dios estaba molesto, quería exterminar al pueblo, y Moisés interviene, le pide misericordia, y bueno, negocia con Dios. Dios acepta la negociación. Así es Dios. O sea, tú puedes negociar con Dios. Tú puedes pedir la bendición de Dios hoy en tu vida, a pesar de que no te la merezca, aunque no has hecho las cosas, no has cumplido con tu parte. Bueno, así es Dios, un Dios de gracia y de misericordia. Tuvo misericordia del pueblo de Israel. Y Moisés baja, habla con Aarón, le dice: ¿por qué hiciste esto? Y Aarón culpó al pueblo, me obligaron, y dijo: y yo lo que hice fue recibir el oro que me dieron y lanzarlo allí, y salió un becerro de oro, un toro. O sea, imagínate tú, no se hace ningún tipo de cargo ni responsable. Y a veces nosotros, bueno, por lo general nosotros los seres humanos somos así. Es una conducta adánica. Lo vemos en Adán al principio, cuando Dios le pide cuenta, culpa a Eva en el Génesis. Cuando Dios le pide cuenta a Eva: ¿qué hiciste? ¿Por qué cometiste el pecado que cometiste? Culpa a la serpiente. Bueno, Adán culpa a Eva y a Dios. Eva culpa a la serpiente. Entonces, es un problema que tenemos los seres humanos, y sobre todo nosotros aquí en Latinoamérica, que no nos hacemos cargo de nuestras vidas.
culpamos a los políticos, culpamos a los empresarios, esperamos que los políticos, los jefes nos resuelvan, nuestros padres, culpamos a nuestros padres que, oye, la vida que yo tuve, pobrecito yo. Sentimos mucha autocompasión. Y por supuesto, esa autocompasión, y lo pueden ver en esta serie de estudios pasadas que tuvimos, menos drama y más acción, que tuvimos el año pasado. Menos drama y más acción. Dejar la autocompasión y estar haciéndonos cargo, porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Aarón trató de encubrir su pecado. ¿Estaba arrepentido? No, estaba era escondiéndolo. ¿Y cómo puedes avanzar? ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo puedes cambiar un error que no quieres enfrentar, mirar y reconocer? Cobardía de parte de Aarón. Y la incertidumbre te lleva a eso. Cuidado con la incertidumbre que puedas estar viviendo en el desierto o en tu vida, que te pueda llevar a eso, a estar incluso por una tontería que te causa miedo, temor, de la cual no tienes control y no sientes control y no tienes seguridad, a cometer errores peores, que fue lo que vemos con el pueblo de Israel. De una tontería, de una incertidumbre, te puede llevar a una serie de decisiones, una peor que la otra, que termines totalmente alejado de Dios y cometiendo incluso atrocidades. Cuidado con eso. En el desierto, la incertidumbre puede estar atacando o allí tocando la puerta en tu vida, pero haz como Moisés, pégate a Dios allí, pégate a Dios, aunque no tenías nada, en ayuno en ayuno total. Bueno, pero tenía a Dios y fue suficiente para sostenerse en el desierto. Vemos allí a los levitas que dieron un paso al frente en contra de todo este desastre cuando Moisés los llama, quienes están dispuestos, quienes están por Dios en esta situación. Entonces los levitas dan un paso al frente, mueren 3,000 israelitas. El primer día del pacto, Moisés venía con el pacto, las tablas del pacto, las tablas de la ley, mueren 3,000. Miren esta sombra o este tipo del nuevo pacto. Cuando entra este nuevo pacto, el segundo pacto, se salvan 3,000. La ley, se condenan 3,000, mueren 3,000 en el primer día de vigor. En el primer día de vigor de la gracia, nuevo pacto, del segundo pacto, Hechos capítulo 2, verso 41, se salvan 3,000 personas. Alabado sea Dios. Moisés vuelve a intervenir, vuelve a hablar con Dios, le dice, mira, si es necesario, toma mi alma, bórrame del libro de la vida. Imagínense lo hermoso. O sea, Moisés incluso no le importa morir eternamente con tal de que el pueblo se salve, similar a lo que vemos con Pablo, que en Romanos capítulo 9, que quiere entregar hasta su vida, ser anatema, perderse para siempre con tal de que el pueblo se salve. Hermosísimo. O sea, ese amor desinteresado de parte de Moisés, o sea, un gran hombre, y de parte del apóstol Pablo también lo vemos allí. Y bueno, pero sin embargo Dios no acepta la expiación de Moisés porque no era Cristo, era Moisés, era simplemente un hombre. No acepta la expiación del pueblo, de él por el pueblo. Entonces, y sin embargo, bueno, Dios decide tener misericordia del pueblo. Y cerramos con esto. Lamentablemente, la mayoría de estas personas no entraron en la tierra prometida, pero los que no bailaron alrededor del toro, los que no se dejaron gobernar por la incertidumbre, eso sí entraron en la tierra prometida. En tu desierto no permites que la incertidumbre te gobierne, que no tengas certeza del futuro. No pasa nada. Busca de Dios, ora, busca su palabra, alábale, agradécele, congrégate, ve a la iglesia y busca esa certeza en Dios, porque la que tenemos aquí en la tierra es efímera, pero cuando la certeza viene de Dios es para siempre, y así puedas superar tus desiertos y entrar en la tierra prometida. Gracias por acompañarnos. Recuerda no solamente suscribirte, sino compartir. Bendiciones.